Gracias por estar conectados, gracias por estar pendientes siempre de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y en esta oportunidad, pues les doy ahí un tiempo para que podamos estar juntos todos. Vamos a celebrar este culto, esta enseñanza de día martes a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Josué Apopa. Que Dios los bendiga grandemente. Que nuestra confianza y nuestra fe pueda estar solamente en el Señor. Dios está con nosotros. Él no ha perdido ninguna capacidad, sino que Él sigue estando al frente de su pueblo y Él continúa dándonos vida a cada uno de nosotros. Me alegro, todos los hermanos, saludos, los jóvenes, los niños de la iglesia. Espero en el Señor que Dios nos encuentre en un lugar en el cual Él pueda hablar a nuestra vida y en el cual Él esté hablando a nuestra vida de una forma personal, de una forma directa, y damos gracias a Dios por eso. En esta oportunidad, hermanos, Dios está con nosotros. Dios está hablando de una forma poderosa a nuestra vida, y Él lo hará también este día martes una vez más. Por lo tanto, hermanos, tomemos un tiempo para orar, tomemos un tiempo para meditar en la palabra del Señor, tomemos un tiempo para descanso en este día, descanso espiritual en el Señor. Yo sé que hay muchas cosas que hay a nuestro alrededor, pero podemos esperar en la gracia del Señor. Podemos esperar cada día en su gracia y en su amor perfecto y poderoso. Vamos a entrar, hermanos, en un tiempo entonces de oración. Ahí donde sea que ustedes estén, vamos a orar. Nuestra mirada debe de estar puesta únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada, nuestra atención está en la persona de Jesucristo. Hermanos, fuera de todo, espero que estemos viviendo en descanso en el Señor, que nuestra mirada esté puesta completamente en la persona de Jesucristo, y que de Jesucristo encontremos nosotros el refugio santo para nuestra vida. Dios, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Y te pedimos, Dios, que en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestro caminar, nuestra mirada esté únicamente puesta en ti, Señor. Señor, te pido que por tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos, de las personas que van a ver esta transmisión, tú puedas, Señor, tocar su corazón, su vida, su mente. Espíritu Santo, nada podemos hacer sin tu ayuda. Absolutamente nada. Tu palabra dice, Señor, de que el hombre planea, el hombre dispone, el hombre considera, el hombre decide, pero el final de todas las cosas lo tienes tú, Señor. Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos alcanzar por tu amor y por tu misericordia esa gracia única que tú ofreces para cada uno de nosotros, cada uno de nuestros días. Señor, tu palabra nos enseña lo que tú dijiste, Jesús, palabras poderosas. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, el seguirte, el ser tu discípulo requiere el morir a nosotros mismos. Señor, esto es tan complicado. La carne no lo entiende y tampoco lo puede alcanzar. Nuestra mente fría, Padre, no lo puede entender. Pero cuando tu Espíritu Santo, Padre, desciende con poder sobre nuestras vidas, nos das la capacidad, Señor, de vivir para ti, de darte la gloria a ti, de morir a nosotros mismos, Señor, y abrazar tu verdad y tu amor. Señor, quizás muchos de nosotros
Hemos estado en una temporada complicada en nuestro corazón, internamente, en nuestro interior. Y muchas veces es porque no logramos vencer el yo. Señor, no logramos vencer nuestros propios deseos, Señor. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a morir a nosotros mismos para ver entonces la vida del Espíritu, la vida tuya, Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia está hasta este momento con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, aún los que están fuera del país, Dios, los que van a ver esta transmisión, los que están viendo también fuera de las fronteras de nuestro país, del Salvador, donde sea que ellos se encuentren, Padre, en el nombre de Jesús, trae reposo, descanso, trae esa vida, Señor, donde sea que nuestros hermanos estén, a los que estamos acá en nuestro país del Salvador, en Apopa, Padre, gracias. Dios mío, danos el verdadero descanso, Señor. Danos ese, como los discípulos te decían, Jesús, constantemente, aumenta nuestra fe, Padre, aparta toda incredulidad de nuestros corazones, Señor. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Señor, sana a todos aquellos que están enfermos, aquellos que ponen su fe en ti, aquellos que esperan en ti, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, por tantas personas que están enfermas en todo el planeta Tierra, Padre, que tú tengas misericordia, Señor. Y que también tengas misericordia, Padre, de todas las personas que aún no han venido a la fe en ti, Jesús. Ten misericordia y revélate. Por medio de estas situaciones que viven las naciones de la tierra, Padre, que las personas puedan voltear su mirada a ti. Que puedan entender, Dios, que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay vida, que solamente en ti hay poder. Padre, te pido, Dios, que seas tú encontrando, así como lo hiciste con cada uno de nosotros, que seas tú, Dios, alcanzando nuestras vidas y seas tú alcanzando a aquellas personas que no te conocen, Padre. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre yo quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Digámoselo. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Digámoselo de todo corazón. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel.
A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos vivir completamente rendidos al Señor. Podamos vivir totalmente, plenamente rendidos al Señor. Que podamos decir lo que Jesús le decía a su Padre, nuestro Padre Celestial: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hermanos, vamos a meditar en la Biblia, en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. En la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, voy a leer en este momento el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También tengo acá conmigo otra versión, es la versión NBI, y voy a leer también estos mismos versículos en esta versión. Versículo 1: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Voy a hacer un comercial acá también. Hemos estado realizando unos videos, un estudio de la Epístola a los Hebreos, y ha sido de mucha bendición, tanto para mi vida, y espero que para aquellos que lo pueden sintonizar y que los han estado viendo, espero que también sea de bendición. Y teniendo este contexto, podemos entender lo que dice el versículo 1. Dice la Biblia: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. El escritor de la Epístola a los Hebreos ha traído una secuencia de pensamiento larga desde el capítulo 1 y llega al capítulo 11, que el capítulo 11 algunos le consideran el gran homenaje a la fe, o el homenaje más bien a aquellos que tuvieron fe y han tenido fe en Dios, y que han alcanzado delante de Dios gracia, misericordia, y que no solamente delante de Dios han alcanzado grande misericordia, sino que también a través de este alcance Dios les permitió alcanzar grandes cosas en esta tierra y en esta vida. En el capítulo 11 se nos menciona la fe de Abel, por ejemplo, comenzando con Abel. Se nos menciona la fe de Abraham, se nos menciona la fe de Josué, se nos menciona la fe de Sansón, se nos menciona la fe de Noé, se nos menciona aún la fe de Rahab, una mujer ramera que creyó a Dios. Se nos menciona la fe de muchas personas, y aún en una parte, el capítulo 11 menciona también la fe de muchas personas que no están sus nombres, pero que alcanzaron misericordia delante de Dios. Entonces, llegamos al capítulo 12 después de esa vista a estas personas en el capítulo 11, pero no solamente se refiere el capítulo 12 en la parte inicial a estos del capítulo 11, sino que también se refiere a todo lo que él ha dicho desde el capítulo 1.
que Hebreos es como una carta homenaje a Jesús, levantando a Jesús, levantando a la persona de Jesucristo. Y entonces, cuando encontramos acá en el capítulo 2, en el versículo 1, donde dice: nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. La Reina Valera dice: nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos entonces? Teniendo nosotros, ustedes y yo, teniendo una grande nube de testigos, nosotros debemos de correr esta carrera de la fe con paciencia, esperando en el Señor. Porque la fe es uno de los temas vitales que ha hablado el autor, más bien el escritor de la epístola a los Hebreos. La fe, la fe, la fe, la fe. ¿Pero la fe en quién? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero lo que deseo poner ahorita es: ¿quiénes son estos testigos? Todos los testigos son todas aquellas personas que por la fe en Dios, por la fe concedida por Dios a ellos, han puesto su mirada solamente en Él, y por la fe puesta en Él han alcanzado victorias, han derrotado enemigos, han alcanzado la misericordia de Dios y han logrado vivir y hacer la voluntad de Dios. Los testigos entonces ahora no solamente son los del capítulo 11, sino también son todas aquellas personas aún después de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles de Dios, todos aquellos que han creído, que por la fe han vivido y han comprendido el Evangelio y mueren entonces también estrechamente en comunión con Dios por medio de la fe en la obra de Cristo. Si ustedes y yo también tenemos esta nube tan grande de testigos, de personas que ya han pasado a la presencia de Dios y han demostrado una gran fe en Él, nosotros debemos de llenarnos del mismo pensamiento. Muchas veces cuando un hermano o una hermana pasa a la presencia de Dios, y a veces en los servicios fúnebres o en las velas, en los entierros, cuando el hermano o la hermana ha demostrado una clara fe en Jesucristo y finaliza sus días con una firme fe en la persona de Jesucristo y ha demostrado una vida de testimonio de vivir para Dios, de amar a Dios, etc. En muchas de estas oportunidades se dice: así que los que estamos todavía con vida, continuemos el legado o el testimonio que este hermano o esta hermana nos ha dejado, continuemos porque él ha sido testigo y así como él lo logró, nosotros también lo podemos lograr. A veces se dice eso en esas oportunidades. Y es a eso justamente lo que el escritor de Hebreos quiere llamar la atención. Tenemos nosotros una gran nube de testigos. Esta gran nube de testigos no está para culparnos, no, sino al contrario, está para darnos a nosotros apoyo. Y que si muchos lo han logrado hasta el final, a pesar de lo que ellos han vivido y han pasado, y de los gigantes enemigos que se les han levantado, nosotros también, teniendo el ejemplo de todas estas personas, nosotros podemos entonces de igual manera correr esta carrera con paciencia y vivir como a Dios le agrada. Y esos son los testigos, digamos, humanos. Pero cuán grande y cuán superior es el testigo de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y en esa condición Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo entonces, siendo entonces el más grande entre los grandes, el nombre que tiene relevancia sobre todos los nombres, Él es nuestro intercesor y Él intercede por nosotros. En esta temporada en la cual nosotros estamos viviendo, Él está intercediendo por nosotros. ¿Y qué intercede Él? Que nuestra fe no falte. Así como le pidió Jesús por Pedro, que su fe no faltara. Por lo tanto, hermanos y hermanas, jóvenes, que cada uno de nosotros
podamos entender que si muchos antes lo han logrado, nosotros también, con la ayuda de Dios, podemos ser testigos de esta gracia del Señor. Y tal vez el centro de lo que deseo compartirles en esta oportunidad está en el versículo 2 del capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La versión NBI dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esta frase tiene muchísima más relevancia cuando entendemos por el Espíritu todo lo que ha venido diciendo el escritor de los Hebreos, es decir, el Espíritu Santo, desde el capítulo 1. Él ha venido situando la importancia de creer solamente en Jesús para la salvación y de asirse, de agarrarse, de tomarse de Jesús únicamente para la salvación y para la perfección en este camino de santidad y de creer en la persona de Jesucristo y de amar a Dios. Entonces, el que inició, el autor de esta fe es Jesús. Y el consumador, porque Él entonces vino y se entregó hasta la muerte y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, como dice el versículo 2 en la parte final. Él es el consumador de esta fe. Entonces, que nuestra mirada esté siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, fija tu mirada en Jesús. Hoy en día, así como en esta era en la cual nosotros vivimos, aparte del tiempo de pandemia en el cual estamos viviendo, vivimos en una etapa, en una época, en una era cuando es sumamente fácil quitar la mirada porque hay tanto bombardeo de tantas cosas. Bueno, viendo esta transmisión, si ustedes lo están viendo por Facebook, si ustedes lo están viendo desde la página del canal de la iglesia, si ustedes, o por donde sea que ustedes lo están viendo, ustedes están en Facebook, por ejemplo, es tan fácil seguir para adelante y ver algo más, 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 ver algo más. Que uno está viendo tantas cosas en el mismo momento y a veces nuestra cabeza no puede ni discernir tantas cosas. Es tan claro que hay tanta información alrededor nuestro hoy en día y en estos días de la pandemia de igual forma hay tantas cosas que quieren quitar nuestra mirada en Jesús. Pero es en este tiempo cuando somos llamados a poner nuestra mirada solamente en Jesús. Y ese poner nuestra mirada en Jesús, nos referimos en primer lugar a la salvación y también a la santificación mientras nosotros esperamos que Cristo venga. La salvación solamente viene de Jesús, por lo tanto nuestra mirada debe de estar únicamente en la persona de Jesucristo. Porque no hay otro camino a Dios. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, lastimosamente. Hay personas que dicen, bueno, hay diversos caminos para llegar a Dios. Tú llegaste por medio de ese camino, que bueno, yo puedo llegar por medio de este otro. Pues lastimosamente no. La Biblia nos enseña y Jesús es la verdad. Y Él ha demostrado por muchas razones que Él es la verdad. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús de diversas formas dijo, el que me conoce a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fijar nuestra mirada en el Señor para vivir en esta salvación, en esta vida eterna que Jesús nos ha regalado, que Dios nos ha regalado por medio de entregarse con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús de que Él
nos guarda en este caminar, como dice la palabra en la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para una herencia que no se marchita, que no se contamina, inmarcesible, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios por medio de la fe. Dios nos guarda entonces, pero que nuestra mirada esté siempre puesta en la persona de Jesucristo. Él nos dirige, Él nos lleva a su gracia, y cuando nos lanzamos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos descansar y podemos vivir justamente como al Señor le agrada. En este tiempo, hermanos, pongamos la mirada en la persona de Jesús, entonces, en el detalle de la salvación, de la vida eterna, también en la perseverancia y en la santificación de nuestra vida constante, pero también, hermanos, ya en algo práctico de lo que nosotros estamos viendo y viviendo hoy en día. Hay tantas noticias que surgen cada momento, cada día, aún en el ámbito, digamos, cristiano y evangélico. Hay tanta gente que se levanta dando una profecía, otra profecía, otra profecía. Y hoy en día hay tantos profetas entonces que están hablando supuestamente de parte de Dios. Pero pongamos nuestra mirada en Jesús. El versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos dice: en el antiguo tiempo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres, es decir, a los del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel en el antiguo tiempo, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, que la palabra primordial la tenemos en la palabra del Señor. Lo que sacia nuestras vidas lo tenemos en la palabra del Señor. Y aquí está Grace conmigo, la hija mayor que Dios nos ha dado. Diles, hermano, Dios les bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Te amo. Y la palabra segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, lo que Cristo ha dicho. Claro, tenemos el don de profecía hoy, claro que sí. Pero entonces se levantan tantas cosas que quieren llamar nuestra atención, poner la mirada en esto, poner la mirada en aquello, poner la mirada en todo esto. Pero el Espíritu Santo es el que nos dirige a toda verdad y Él es el que nos enseña la verdad. Por lo tanto, hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús. Y en este tiempo también pongamos la mirada en las palabras que Jesús ha dado, que la encontramos en la Biblia. Pongamos la mirada en Jesús. Tenemos una tan grande nube de testigos que puso su mirada en Dios, que puso su mirada en Cristo por la fe. En el Antiguo Testamento, las personas ponían su mirada por la fe hacia adelante en el Cordero que iba a venir. Y nosotros ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo, que ya se entregó, ya dio su vida por nosotros. Pero todo se resumió y todo se unió en la persona de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: en la consumación de los tiempos, Dios envió a Jesucristo. Porque por Él y para Él fueron todas las cosas. Y por Él existe todo lo que existe. Dios es soberano y Él gobierna sobre todas las cosas. Pongamos nuestra mirada en Jesús. ¿Estás tú cansado? ¿Estás exhausto? ¿Estás sin fe? ¿Estás debilitado? ¿Estás caminando en incredulidad? Pídele: Dios, por favor, vuelve una vez más mi mirada solamente a ti. Fijar mi mirada en ti. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Y termino esta enseñanza, hermanos, leyendo tanto en la versión Reina Valera como en la versión Nueva Versión Internacional, lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto.
Segunda de Corintios capítulo 4, vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La versión, nueva versión internacional, dice lo siguiente: por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La palabra del Señor nos dice de que la mente natural no puede entender las cosas del Espíritu. Y la palabra del Señor ha de discernirse siempre espiritualmente. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y el Santo Espíritu viene a morar en nosotros, ahora nosotros podemos entender la palabra del Señor en el Espíritu, lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos. Digo esto, hermanos, porque el mundo no puede ver y no puede entender estas verdades. El apóstol Pablo veía sus padecimientos como algo que lo capacitaba a él para entregarle a él mayor peso de gloria. Y él entonces fijaba su mirada en las cosas que no se ven. La vida eterna, por ejemplo. Por eso es lo que dice ahí. Entonces, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Versículo 17, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. O sea, él estaba viendo los beneficios de los padecimientos. Él estaba viendo estaba viendo la bendición de lo que traía el padecimiento en la carne de él, es decir, en su vida. Y eso es solamente un lente, un ojo espiritual lo puede entender y discernir y ver. El peso de la gloria eterna, el peso de estar con Cristo, eso que no se ve. Entonces, es lo que verdaderamente es lo eterno y no es pasajero. Aparentemente, nosotros creemos que lo que vemos es lo que importa, pero muchas veces lo que vemos es pasajero. Pero lo eterno, lo que de verdad es relevante y tiene mayor importancia, es lo que no se ve. ¿Cómo entonces alcanzamos a visualizar por la fe en el Espíritu eso? Lo visualizamos, como dice capítulo 12 de Hebreos, poniendo nuestra mirada en Jesús. Como dice la palabra en Colosenses, no pongan su mirada en esta tierra, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, el llamado de Dios siempre es eso, que nosotros podamos poner nuestra mirada en la persona de Cristo. Que la gloria de Cristo inunde nuestro ser. Que la gloria de Cristo satisfaga nuestro ser. Hasta el punto que podamos decir, Señor, no hay nada en esta tierra que deseo más, sino tu presencia, Cristo. No hay nada en este mundo que deseo más. Y hermanos, yo en primer lugar le pido al Señor en esta tarde que me lleve a ese punto, decirle, Señor, yo quiero fijar mi mirada solamente en ti. Padre, ayúdame a fijar y detener mi mirada solamente en ti. Que nuestra mirada, hermanos,
pueda estar solamente en la persona de Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor Jesús, tú que entregaste tu vida por nosotros, te pedimos, Dios, que en esta tarde tú tengas misericordia de nosotros y que nos des la capacidad de quitar nuestra mirada en todas aquellas cosas que sinceramente no eres tú. Padre, lleva nuestra visión completa hacia ti, Jesús. Nuestra confianza de salvación plenamente en ti. Nuestra confianza de vida plena únicamente en ti, Señor. Que no haya nada, Señor, que quite nuestra mirada en ti. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia y, si puedo añadirle en esta oportunidad, pandemia, hambre, desnudez, peligro, espada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios, que podamos fijar nuestra mirada en ti únicamente, Jesús. Únicamente en ti. Si alguno de los que nos está viendo, que está en esta transmisión, que el Espíritu Santo, por medio de su poder glorioso en nuestra vida, nos dé la capacidad de llevar nuestra mirada a Él. Tal vez algunos podamos estar preocupados, en necesidad, cansados. Oh, tu alma atribulada, ven a tu Salvador. O si alguno que nos ve no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, ven a Cristo. Ríndete a Él. Entiende que solamente en Jesús nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y como resultado la salvación y la vida eterna. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mantengamos nuestra vida conectada con el Señor. Mantengamos nuestra vida, nuestra mirada, más bien dicho, con nuestra mirada puesta en Cristo. Y por lo demás, Él se ocupa, Él sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, hermanos, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios me los bendiga en esta oportunidad. Que Dios los tenga con bien a cada uno de nosotros. Esperamos el momento que podamos reunirnos y vernos una vez más para seguir viviendo para la gloria de Cristo. Y que esta temporada sea un tiempo en el cual Dios nos siga hablando. Dios quebrante nuestro corazón y produzca entonces un mayor peso de gloria. Fijemos nuestra mirada en las cosas que no se ven por el Espíritu, porque las cosas que se ven son las temporales, pero las que no se ven son las eternas. Y a eso hemos sido llamados, llamamiento celestial a la vida eterna. Que Dios me los bendiga, hermanos.